Hola, mis queridos compañeros maestros, bienvenidos a este módulo 2 del Diplomado Plan de Estudio 2022 y el módulo 2 lleva por nombre el pensamiento crítico en el docente y en el alumno de educación básica. Vamos a iniciar con la sesión 1, Plan de Estudios de Educación Básica 2022, Pensamiento Crítico, propósito, que los participantes definan estrategias de estudio para el desarrollo en el aula del pensamiento crítico como elemento curricular del Plan de Estudios de Educación Básica 2022 mediante el análisis de textos y situaciones cotidianas en diferentes contextos. Vamos a iniciar actividad 1, saberes previos, contesta el cuadro, el pensamiento crítico en mi vida con base a mi experiencia. Y aquí vamos a empezar al iniciar el módulo y al finalizar el módulo, pues aquí no lo he completado porque ya lo terminé, pero estoy esperando ya así como aclarar todas mis ideas. Lo que yo pensaba en lo personal entre compañeros y como docente. Actividad 2. El pensamiento crítico en el Plan de Estudios de Educación Básica 2022 dice que vamos a buscar el plan en lo referente al pensamiento crítico. Lee el párrafo donde está el concepto de pensamiento crítico, elabora una tabla o cuadro de doble entrada con 3 columnas. Aquí está. Este es el producto que vamos a hacer en esta sesión, el pensamiento crítico del Plan de Estudios de Educación Básica 2022. En la página 21 nos habla de la nueva escuela pública es laica. Es un espacio en donde se construye tanto relaciones sociales como pedagógicas que forman ciudadanas y ciudadanos, partiendo del respeto a la diversidad, la conciencia ambiental, el pensamiento crítico, el diálogo de saberes. Y aquí está mi interpretación. En la página 85, un aspecto central es que niñas, niños o adolescentes ejerzan su derecho a la ciencia y a la tecnología para que desde el inicio de su formación desarrollen un pensamiento crítico que les permita relacionar los conocimientos científicos que aprenden en la escuela con los problemas de sus comunidades. Y aquí está mi punto de vista. Página 100. Interpreta fenómenos, hechos o situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de temas diversos e indagan para explicarlos con base en razonamientos, modelos, datos e información con fundamentos científicos y saberes comunitarios, de tal manera que les permita consolidar su autonomía para replantear y resolver problemas complejos considerando el contexto. Página 104. Desarrolla un pensamiento crítico que permita vivir y convivir en sociedad de manera solidaria y participativa, vivir en una comunidad en la que no se permite y se lucha en contra de la discriminación por motivos de raza, género, orientación, etnia, religión, clase, nacionalidad, vivir en un medio ambiente sano en el que se favorezca la relación cercana y respetuosa con la naturaleza. 110. El eje articulador del pensamiento crítico, en donde lo crítico se entiende como la recuperación del otro desde la diversidad, es fundamental para la formación de una ciudadanía con valores democráticos y justicia social. 110. La primera tarea del pensamiento crítico es propiciar en las y los estudiantes de la educación básica un desarrollo gradual de capacidades que implica un proceso a partir de los cuales establece relaciones entre conceptos, ideas, saberes y conocimientos que tienen como condición la construcción de las relaciones en las que predomina el diálogo. Perdón, no se me quita la tos. 111. El pensamiento crítico es la capacidad que desarrollan niños, niños y adolescentes para interrogar al mundo y oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia y aquellas formas que excluyen e invisibilizan a las personas que pasan inadvertidas por considerarse normales, pero que en realidad son construcciones históricas que han generado a partir de diversas formas de explotación, control del trabajo y relaciones de género. Una disculpa, hay veces que YouTube identifica algunas palabras y no las puedo decir aquí en forma pública porque bloquea el video, ¿sale? Entonces algunas palabritas me las voy a brincar, ¿eh? Pero no crean que es porque me las brinco, sino para que no nos vayan a borrar el video. Página 111. El pensamiento crítico formado motiva a los estudiantes a formar un juicio sobre su realidad y ponerla ante el tribunal de la crítica y la argumentación. También implica que niñas, niños y adolescentes sean capaces de examinar la realidad circundante desde una perspectiva que cuestiona los valores éticos que le dan sentido al mundo. Página 112. El pensamiento crítico también es necesario para valorar el conocimiento, buscarlo y amarlo, no por los beneficios que se puedan obtener a cambio de él, sino por lo que aporta para dar sentido a la vida propia y a la comunidad, especialmente para mejorarlas y enriquecerlas. 112. El desarrollo gradual del pensamiento crítico se puede expresar a través de la construcción de un pensamiento propio que permita justificar, fundamental y emitir juicios sobre un tema escolar o un aspecto de la realidad, así como el empleo de lenguajes considerando contextos y situaciones específicas.
137. A partir de la educación secundaria, la lectura impulsa la toma de posición frente a los planteamientos del autor, lo que favorece el pensamiento crítico, pero también propicia la construcción de nuevas relaciones sociales y con ello la construcción siempre dinámica de la propia identidad. 138. Las artes como sistema cultural ofrece a los y las estudiantes la posibilidad de crear relaciones con el mundo que atiende a los aspectos reflexivos y afectivos, encontrar otras formas de comunicación, imaginar y preguntarse sobre lo que se puede hacer, abrir nuevos mundos de pensamiento y sensibilidad con la finalidad de contribuir al reconocimiento de nuestro paisaje interior y a una mejor relación con la comunidad desde lo sensible, lo plural y en el ejercicio del pensamiento crítico. Habrá de decir también que las artes hacen parte del derecho de niñas, niños y adolescentes a gozar de las experiencias estéticas para establecer espacios de diálogo en torno a temas y problemas de interés común que son parte de las ciencias, tanto sociales como naturales, así como de las humanidades. Página 152. Reconocimiento de las diversas sociedades y culturas para ejercer el pensamiento crítico en torno a sus historias, costumbres, tradiciones, saberes y formas de convivir, y de esta manera dar significado y valor a su propia cultura y otras. Entonces, si se fijan en el Plan de Estudios 2022, está muy presente el pensamiento crítico en diferentes momentos. Vamos con la actividad 3. Escribe cómo concibe el pensamiento crítico en el plan de estudios. Y yo aquí lo digo que se concibe, el pensamiento crítico motiva a los estudiantes a realizar un juicio sobre la realidad, permite valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades, reconociendo la importancia que tiene. Actividad 4. Mi interpretación de pensamiento crítico en el Plan de Estudios de Educación Básica 2022. Aquí es lo que tiene que tener los elementos de concepto de pensamiento crítico, ejes articuladores, finalidad de ejes articuladores, utilidad del pensamiento crítico. Y aquí fue el mapa mental que yo realicé. El pensamiento crítico es la capacidad que desarrollan niñas, niños y adolescentes para interrogar al mundo y oponerse a algunos hechos sociales como la injusticia, la desigualdad, etcétera. Ejes articuladores, igualdad de género, interculturalidad crítica, inclusión, pensamiento crítico, educación estética, vida saludable y el fomento de la lectura y escritura. Finalidad de los ejes articuladores, permite que los alumnos adquieran capacidades para formarse como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad democrática. Pensamiento crítico. Utilidad del pensamiento crítico. Puede ser de gran utilidad a la escuela y en la vida. Algunos elementos de este tipo de pensamiento como mostrar interés y buena disposición, tener un pensamiento estructurado, y así como la resolución de problemas son vitales para el éxito en cualquier ámbito. Actividad 5. Corrientes del pensamiento crítico. Vamos a leer la página 25 a 51, revisión de las 5 corrientes de pensamiento crítico en educación, y vamos a elaborar una tabla. Aquí están los pensadores importantes del pensamiento crítico en educación. Está Robert Ennis, el concepto y la explicación. Matthew Limpat, aquí está. John E. McPeak, Richard W. Paul y Herbie Senge. Pueden pausar el video para que puedan ver con calma la explicación de cada uno de ellos para no leer todo y cansarlos. Pueden pausar el video, hacer la lectura y luego continuar con este diplomado. Con base a lo registrado en la tabla enuncie los 5 aspectos sobre el desarrollo crítico que nos parecieron significativos. 1, pensamiento racionado y reflexivo. 2, piensa y actúa de manera coherente. 3, disciplinado y autodirigido. 4, sensible con el contexto. 5, facilita el juicio. Elabora una definición propia del pensamiento crítico. El pensamiento crítico se refiere a una relación coherente con lo que pienso, siento y actúo. Actividad 6, importancia del pensamiento crítico. Observa el video La importancia del pensamiento crítico. Ese lo pueden buscar en YouTube, ahí está. Y rescate los aspectos que les parecieron importantes. El pensamiento crítico es la capacidad de someter a revisión a cualquier producción humana, separa lo verdadero de lo falso. Ante el pensamiento crítico no se desarrollaba con la poca información que se tenía. Ahora estamos sobreestimulados de información. La tecnología debe de ser nuestro aliado para desarrollar ese pensamiento. Actividad 7. Características del pensamiento crítico. De acuerdo con la lectura anterior, el video describe los diferentes aspectos de pensamiento crítico de acuerdo con los autores estudiados. A. Las que aplican con sus alumnos, compañeros y situaciones personales. Con Robert Ennis, pensamiento razonado y reflexivo, trato de desarrollárselos en mis alumnos, aunque son pequeños, de segundo de primaria. Esto fue el año pasado, tenía segundo, ahorita tengo primero, pero mediante situaciones cotidianas ellos exponen sus puntos de vista para llegar a una conclusión analítica. Desarrollen situaciones donde aplicaron alguna de estas estrategias.
Una situación vista en clase fue sobre el tema del 16 de septiembre, la independencia de México. Aunque los alumnos son pequeños, con apoyo de sus padres hicieron una investigación sobre el tema, más la información vista en clase por medio de videos y actividades, los alumnos dieron sus opiniones respecto al tema. Características que considera que son importantes y no las aplican. Donde se habla sobre el escepticismo reflexivo, creo que me falta conocer más sobre el mismo para poderlo llevar a cabo. Redacte situaciones que ha vivido y las pudieron aplicar. El pensar y actuar de forma coherente forma parte de mi personalidad y las personas a mi alrededor lo saben. Por ejemplo, el tema de la vacuna del COVID, mediante la investigación de artículos, revistas, preguntas a doctores, tomé la decisión de vacunarme aunque mucha gente no estuviera de acuerdo. Yo hice lo que pienso con argumentos. Sesión 2. Un acercamiento a la teoría del pensamiento crítico. Propósito: que los docentes comprendan los obstáculos y elementos del pensamiento crítico con fundamento de las aportaciones de Richard Paul, como con base sobre el desarrollo del mismo en su vida y en el aula. Actividad 8. Razones y funciones. Escribe las razones para formular un pensamiento crítico. Razones para formar un pensamiento crítico: cuestionar la información adquirida, las conclusiones y los puntos de vista. Lea lo siguiente. Razones para formar un pensamiento crítico y funciones propuestas en la escuela. Aquí están las razones, también lo pueden pausar para que lo puedan leer con calma. Las funciones propuestas en la escuela por edades. Aquí está. La sesión 3, estructura y conceptos básicos del pensamiento crítico, obstáculos y elementos. Propósito: que los estudiantes comprendan los obstáculos y elementos del pensamiento crítico con fundamento de las aportaciones de Richard Paul, con base para el desarrollo del mismo en su vida y en el aula. Desarrollo de actividades, actividad 9, saberes previos, conteste la tabla. Aquí está la diferencia entre pensamiento crítico y razonamiento. A veces pensamos que es lo mismo y no es así. Seguimos. Actividad 10, el pensador lea el siguiente texto y subraye las ideas principales. Aquí viene una lectura. Yo subrayé. Aquí hice mi subrayado. Y luego ya nos dice, actividad 11, predisposiciones naturales de la mente. Lea la siguiente noticia publicada en un diario. Ordena a la SEP suspender plan de eliminar los grados escolares. Supimos que pues esto no sucedió, ¿verdad? Pero fue también así como mucha polémica. Después de leer la noticia, ¿por qué pensarías que es cierta? Señala con una X las afirmaciones que consideres posibles. Es cierto porque creo en ello. Por ejemplo, esa es una predisposición natural de la mente. La gente que dice, sí es verdad, es porque cree en ello. Entonces, por eso puse esto, no porque yo lo crea, sino porque la persona que lo redactó y que lo leyó quizás se quedó con esa idea de que es cierto porque cree en ello. Actividad 13, diferencia entre pensamiento y pensamiento crítico. Lea la página 4 de la mini guía del pensamiento crítico, conceptos y herramientas. Esta también la pueden buscar en internet, esa mini guía, ahí está. Actividad 14. Describa cuál es la diferencia entre pensamiento y pensamiento crítico. El pensamiento crítico es autodirigido, autodisciplinado, autorregulado y autocorregido. Actividad 15, estructura del pensamiento crítico, estándares psicológicos. Para desarrollarnos como pensadores es importante enfocarse no solamente en las habilidades del pensamiento crítico, sino también en barreras u obstáculos que impiden el desarrollo de dicho pensamiento para comprenderlas. Vamos a leer otra vez la mini guía y aquí está el pensamiento egocéntrico. Actividad 16, con base en la actividad anterior y el texto leído, copien estándares psicológicos que predominan en lo personal, en la escuela, en el aula y en la sociedad. Escribe algunos ejemplos de ellos argumentando la respuesta. Aquí está: como persona, estándar, ejemplo y argumentación. Como parte de mi familia, como compañero de escuela y como docente en el aula. También pueden pausar para que ustedes lo puedan leer con calma. Actividad 17. Observe el video del tema Guía para cultivar el pensamiento. Conteste las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que no pensemos de manera egocéntrica, sino que consideremos a los demás y sus puntos de vista? Debemos pensar en los demás y respetar sus opiniones para tener una mejor armonía con todos. Presenten y comenten ejemplos de razonamiento egocéntrico. Cuando digo que yo tengo la razón siempre, querer siempre ser al primero que atiendan sin respetar que hay personas antes que yo. Presenten y comenten ejemplos del pensamiento sociocéntrico. Cuando se escucha una noticia falsa y las personas se dejan manipular por la misma sin investigar la realidad. Actividad 18.
Escriba qué pueden hacer para combatir el pensamiento egocéntrico y sociocéntrico como personas y como profesionales de la educación. Investigar sobre la realidad existente teniendo un criterio propio sin dejarse manipular por nada. Actividad 19. Estructura del pensamiento crítico, elementos. Se estudiarán 3 conceptos básicos del pensamiento crítico que junto con los estándares psicológicos se pueden analizar para poner en práctica y lograr personalmente y que con sus alumnos el desarrollo del pensamiento crítico. Vamos a leer también la mini guía del pensamiento crítico y vamos a realizar este ordenador gráfico. Aquí está el pensamiento crítico, puntos de vista, propósito del pensamiento. Pregunta en cuestión, información, implicaciones y consecuencias, conceptos, supuestos, interpretación e inferencia. Actividad 20, lógica de un artículo. Realiza la siguiente lectura y contesta las 8 preguntas planteadas en la planilla para realizar la lógica de un artículo, tomada de la mini guía del pensamiento crítico, conceptos y herramientas. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Está muy padre esta lectura de Albert Einstein para que también la lean con calma y puedan hacer el análisis. Aquí está. Plantilla para analizar la lógica de un artículo. Aquí está. Se llama la crisis, el propósito principal. La crisis nos hace superar la vida, encontrar una motivación para mejorar. ¿Qué es la crisis? Que la crisis nos habla que la crisis es una bendición. Las crisis se obtienen del aprendizaje y el crecimiento personal. La verdad te lleva mucho a la reflexión. La crisis trae progresos, sin crisis no hay méritos. Sin crisis todo viento es avaricia, es caricia, perdón. Se tiene que investigar sobre el tema para tener un pensamiento crítico sobre el mismo. No pretendamos que las cosas cambien si nosotros seguimos haciendo siempre lo mismo. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Sesión 4. Estructura y conceptos básicos del pensamiento crítico, estándares intelectuales y características o virtudes intelectuales. Que los docentes comprendan los estándares intelectuales y características o virtudes intelectuales del pensamiento crítico con fundamento en las aportaciones de Richard Paul, con base para el desarrollo del mismo en su vida y en el aula. Saberes previos. ¿Cuáles son los estándares intelectuales para el desarrollo del pensamiento crítico? Claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia y justicia. Actividad 22. Estructura del pensamiento crítico. Vamos a hacer aquí este organizador gráfico. Estándares, claridad, exactitud, precisión, profundidad, importancia, lógica, justicia, amplitud y relevancia. Verificar la calidad del razonamiento. Para verificar los 9 estándares intelectuales universales, retomando la mini guía para el pensamiento crítico, conceptos y herramientas, pueden hacerse esas preguntas. Aquí está claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia y justicia. Actividad 23, autoevaluación de los estándares. Conteste la escala de valoración sobre los estándares intelectuales universales para el desarrollo del pensamiento crítico. Aquí están, autoevaluación. Aquí yo puse un asterisco de lo que me pasa siempre, a veces o nunca. En cuanto a la claridad, la exactitud, la precisión, la relevancia, la profundidad, la amplitud, la lógica, la importancia, la justicia. Actividad 24, estrategias, producto integrado. Un proyecto inicie, los 2 productos finales del módulo consisten en un proyecto que se describe estrategias para implementar en el aula, con las que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos a partir de un aprendizaje esperado. Un tema, un proyecto, una práctica, etcétera, acorde al contexto en el que se aplicará. A, descripción del contexto escolar y aula. B, evidencias de la aplicación del mismo, fotografía y video. Aquí está mi planeación. En ese tiempo pues era muy sencilla, no es como las hago ya ahorita, porque pues todavía me faltaba conocer mucho sobre el plan de estudios 2022. Ahorita pues ya conozco un poquito más, pero bueno, yo les muestro cómo lo hice en ese momento. Desarrollo de proyecto del desarrollo crítico, el nombre de mi escuela, el grado, les digo, el año pasado tenía segundo. Aquí está campo formativo, contenido, diálogo, progresión de aprendizaje, orientación didáctica y evaluación. Lo hice sobre saberes y pensamiento científico y pensamiento crítico.
Si se fijan, pues está muy sencillo, no es como un proyecto como tal, pero bueno, fue un esbozo que hice en ese momento. Actividad 25, completa el cuadro que iniciaste en la primera actividad. Aquí está lo de el pensamiento crítico en mi vida, al inicio del módulo, con lo que yo pensaba sobre el pensamiento crítico, ya al final del módulo. Y aquí está la bibliografía que necesitamos para este módulo 2 del plan, del diplomado del Plan de Estudio 2022. Espero que les sea útil. Este diplomado vale 120 horas. Esperemos que lo siga valiendo este UCICAM, porque la verdad es de mucho aprendizaje, pero pues también queremos que le den una validez a nuestro trabajo que estamos haciendo. Cualquier duda o pregunta me la puedes dejar abajito de este video. El módulo 1 ya está en mi canal, Aprendiendo con la maestra Lupita Morales, y cada 2 semanas te voy a estar subiendo cada uno de los módulos. Te mando un abrazo fuerte y cuídate mucho. Hasta pronto. Bye.